Ve buscando en tu Biblia el capítulo 2 de Filipenses. Padre, te damos gracias, Señor, porque ahora tenemos la oportunidad de escuchar tu voz. Te hemos cantado nosotros a ti, te hemos expresado lo que había en nuestro corazón, Señor, y ahora queremos que tú nos hables a nosotros. Ayúdame, Señor, como el encargado, el instrumento que tú quieres usar hoy para traer la palabra. Lléname de tu unción, la unción de tu Espíritu Santo, para poder trazar y poder transmitir esto que has puesto en mi corazón, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en ese precioso nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 2. Si estás tomando notas, el título de esta enseñanza es el sexto sentido. El sexto sentido. Muchos que al oír este título seguramente habéis recordado la película de los años 90, la famosa película de Bruce Willis, que trataba de un psicólogo que estaba atendiendo o tenía a un paciente que era un niño que veía cosas extrañas, esa famosa frase, en ocasiones veo muertos, ¿no? Veía un mundo que era totalmente diferente al natural. Y también de esa película se acuñó el término spoiler, porque todo el mundo hacía el spoiler, ¿no? Decía, Bruce Willis está muerto. Bueno, si no has visto la película ya te la he chafado. Pero es una película interesante donde el director intenta transmitir que vivimos en un mundo donde aparentemente estamos vivos, pero realmente estamos muertos, ¿no? Pero no quiero hablarte de esa película, aunque el título evoca a la misma. Así que quiero hablarte más bien de ese sexto sentido que tiene que ver mucho más con lo espiritual que con lo natural. Todos y cada uno de nosotros hemos oído hablar de los 5 sentidos, ¿verdad? Vista, oído, olfato, gusto y tacto. Son los 5 sentidos. Muchos neurólogos, hablando del sexto sentido, muchos científicos que estudian neurociencia, muchos de ellos dicen que existe un sexto sentido. Es un sexto sentido que dicen que es aquel que nos hace conocedores de nuestro cuerpo. Se consultó a varias personas ciegas de nacimiento, algunas de ellas también sordas, y se experimentó con ellas, y fíjate que ellas podían, aún sin ver, esbozar su propia cara, esbozar su cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que si estas personas que han nacido ciegas de nacimiento de repente vieran una foto suya, lo primero que vieran en una foto suya se reconocerían. Eso es lo que los neurólogos hablan del sexto sentido. Claro, todo esto es una hipótesis y está por demostrar. Pero lo que yo quiero hablarte es de otro sexto sentido. Uno que tenemos todos y que tiene que ver, como he dicho antes, con el plano espiritual y no tanto con el natural. ¿Amén? Así que todos podemos sentir. Todos sentimos muchas cosas en lo natural. Los 5 sentidos, la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto, hace posible que sintamos muchas cosas en nuestro cuerpo y también que afecten a nuestra alma. Lo que percibimos a través de los sentidos en nuestro cuerpo provoca sentimientos en nuestra alma. No sé si has entendido eso. Lo que vemos, o sea, lo que percibimos a través de nuestros sentidos en nuestro cuerpo provoca unos sentimientos en nuestra alma. Nuestro cuerpo, por ejemplo, siente calor, siente frío, puede sentir fuerza, puede sentir debilidad, cansancio, puede sentir hambre, sed, puede sentir el sonido o el ruido, puede sentir el olor, ¿no? Y eso provoca en nuestra alma un sentimiento. Quizá nuestra alma puede sentir felicidad, puede sentir amor, puede sentir odio, puede sentir vergüenza, orgullo, envidia, celos, ansiedad, tranquilidad, paz. Puede sentir conciencia o tener conciencia. O sea, puede percibir lo que está bien y lo que está mal, ¿o no? Puede sentir miedo, puede sentir seguridad e inseguridad. Todos estos sentimientos no son malos, son buenísimos. Dile que tiene al lado, los sentimientos son una maravilla. No son malos, todo lo contrario. Han sido puestos por Dios en cada uno de nosotros
como parte de la preservación de nuestra propia vida. Ahora, cuando nos damos cuenta o percibimos o sabemos, todos creo que sabemos ya, que el ser humano es tripartito. El ser humano es alma, cuerpo y espíritu. Así que podemos ver cómo los 5 sentidos afectan directamente a lo que sentimos en las cosas o en las capas más superficiales de nuestra vida. Los sentimientos son un sistema de defensa que se activa ese sistema de defensa se activa en nosotros a través de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que olemos, de lo que saboreamos, de lo que tocamos. Estos 5 sentidos giran siempre en torno a nosotros mismos y a nuestra percepción, a nuestra propia protección, ¿verdad? Por ejemplo, si yo veo que se está cayendo esto, seguramente no me voy a quedar aquí, ¿verdad? Si yo veo que en España cada vez hay más paro, puede ser que sienta un poco de inseguridad, ¿o no? Si yo oigo que hay aquí uno que está infectado con el virus, salgo corriendo. Es un sistema de defensa, ¿verdad? Si huelo en un sitio, huelo mal, me voy de ese sitio. ¿O no? A no ser que te tengas que quedar. A veces te tienes que quedar, ¿no? El cuarto de tu hijo adolescente. Y es complicado. Pero los 5 sentidos son un sistema de alerta para nosotros tomar decisiones en nuestra vida. Ahora, nosotros como cristianos, si vivimos única y exclusivamente en la superficialidad de estos 5 sentidos, vamos a estar subidos en una montaña rusa de inconstancia e inseguridad. Por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo que está muy al tanto, sobre todo con los jóvenes. ¿Sabes qué? Las parejas más duraderas son aquellas que no se enamoraron únicamente de lo superficial del otro, de los sentimientos por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que olemos, por lo que saboreamos, por lo que tocamos, sino son aquellas parejas que se enamoraron de lo profundo de la otra persona, que se enamoraron de su personalidad. No solo se enamoraron de lo que ven, que está bien, sino se enamoraron de algo que va más profundo de la personalidad. ¿Por qué? Porque déjame decirte algo. Aarón, por ejemplo, voy a poner de ejemplo a mi hijo. Esa chica que tú ves, que ves hoy, dentro de 10 años no va a ser igual. Ya te lo digo. Ni tú tampoco. Esas cosas que te dice, amigo, si me estás oyendo o amiga, esas cosas que te dice que hoy oyes y que hacen latir tu corazón, pum, 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 pum. Luego, cuando estás casado, ¡quita en medio eso! ¿Por qué has dejado esto aquí? Ese olor que huele ¡ay, qué bien huele este chico! Déjame que cuando se quite los zapatos en casa... No sé si me estás entendiendo. No podemos solamente basar nuestra decisión. La decisión más importante después de aceptar al Señor Jesús, por ejemplo, es la persona con la que nos casamos. Solamente por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que olemos, o por lo que... Esto ya está prohibido, en el noviazgo, eso de tocar y saborear mucho menos. Pero, excepto mi mujer, que está cada día más guapa, normalmente cambiamos. Y eso es algo que tenemos que saber. Necesitamos, y es un consejo, es un paréntesis dentro de esta enseñanza, ir más profundo, enamorarnos de la parte espiritual de la otra persona. No mires solo lo de fuera. Mira su espíritu, mira cómo es esa persona. Necesitas ver a través del 6º sentido. Por eso es necesario que se despierte y que crezca en nosotros ese sentido espiritual. Es vital que nosotros crezcamos y se despierte ese sentido espiritual. Pero, dicho esto, ¿cómo siente nuestro espíritu? ¿Cómo es ese 6º sentido? ¿Cómo siente nuestro espíritu? ¿Cómo es, por así llamarlo, el 6º sentido que algunos parecen tener atrofiado a veces? O incluso aquellos que no conocen al Señor tienen
esa incapacidad, dice Pablo, que tienen entenebrecido el entendimiento. ¿Cómo es ese sexto sentido? Que es ni más ni menos que el Espíritu en nosotros. Pablo nos dice algo poderoso a ti y a mí, que conocemos al Señor. Pablo nos dice que como cristianos tenemos la mente de Cristo. Esto está en 2 Corintios 2:16. O sea, que en el Espíritu, todos los que hemos nacido de nuevo somos y podemos manifestarnos moralmente como Cristo. O sea, que en el Espíritu yo puedo tener el sentir de Cristo, que en el Espíritu yo puedo pensar como Cristo, que en el Espíritu yo soy moralmente como Cristo. El sexto sentido, hermanos, es Cristo en nosotros. Y ahí es donde entra el texto, que es el texto base de esta enseñanza. Se encuentra en Filipenses 2:5. Verso 5, capítulo 2 de Filipenses dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ahora aquí ya sí que vamos a entrar en lo que Dios quiere decirnos esta mañana. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese sentir? ¿Cómo siente nuestro nuevo hombre? ¿Cómo siente nuestro espíritu? ¿Cómo siente nuestro ser interior? ¿Sabes cómo siente si has nacido de nuevo? Siente como Cristo. Y esto es poderoso, lo que Pablo nos dice. Dice que nosotros tenemos que tener el mismo sentir. Pero Pablo no te lo dice porque sea una cosa que es una utopía para ti. Él mismo te ha dicho en 2 Corintios que tú y yo tenemos la mente de Cristo. O sea, que esto es posible. Dile al que tienes al lado, es posible. Esto lo ha hecho posible Cristo Jesús. Ahora, necesitamos entender y saber, porque nuestro llamado primordial como cristianos es a vivir y a manifestarnos en el nuevo hombre, a manifestarnos en el Espíritu. Nuestro llamado es a que podamos sentir como siente Cristo. Tú lo necesitas cada día. Pablo en Colosenses 3 y en Efesios 4 nos dice que nos despojemos del viejo hombre y que nos revistamos del nuevo, que es Cristo Jesús. Esa es la vida en el Espíritu. Lo que Pablo te está diciendo es que te despojes de la carne, de tu viejo hombre que está viciado por el pecado, y que te revistas de Cristo, que te revistas del nuevo hombre, de la vida en el Espíritu, para poder tener acceso a ese sexto sentido que te hace ver lo que Dios quiere que veas y que es mucho más profundo que lo que vemos con los 5 sentidos naturales. Va mucho más profundo. Tú necesitas ver a la esposa del propósito, al esposo del propósito. Necesitas ver a tu mujer cada día, a tus hijos, a través de los ojos del Espíritu. Necesitas sentirlos a través del sentir de Cristo. Amén. Yo descubrí esto en mi propia vida con mi matrimonio, en la restauración de mi matrimonio. Cuando nosotros llegamos a Cristo, llegamos con un matrimonio roto, Ruth y yo. No había sentimientos. Había un respeto, pero no había sentimientos. Yo había hecho mucho daño en el corazón de mi esposa. Y verdaderamente no había ese enamoramiento que tienen los jóvenes. Ella estaba dolida, yo tampoco sentía nada, pero un día en la presencia del Señor dije: Señor, yo creo que tú nos has unido y que tienes un propósito con nuestra vida. Y quiero luchar por ese propósito. Y empecé a ver a mi esposa con los ojos de Cristo. Empecé a sentir lo que Cristo siente por ella. Empecé a ver que Él la amaba, que era preciosa, que era una princesa, que Jesús había derramado su sangre por ella. Empecé a sentir lo que Cristo siente por Ruth. Y algo parecido le pasó a ella. Y entonces es cuando yo me enamoré hasta las cejas. O sea, ya no puede ser más. ¿Por qué? Porque necesitamos sentir como siente Cristo. Lo que te vengo a decir esta mañana es que necesitamos el sentir de Cristo en nuestra vida para todo lo que hacemos. Haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál es ese sentir? ¿Cómo siente Cristo en nosotros y a través de nosotros? Bueno,
Pues la respuesta la vamos a hallar en el propio capítulo 2 de Filipenses, en los versículos que anteceden y que están después de ese versículo 5 de Filipenses. Aquí Pablo nos dice cómo es ese sentir y también nos exhorta en el versículo 15 a que tiene que haber en nosotros ese sentir. Vamos a leer desde el 1, Filipenses 2, 1. Dice, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo. ¿Sintiendo qué? Teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ay, ay, ay. Pablo. No mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Wow. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amado, gloria a Dios. El camino como cristiano va desde la humillación a la exaltación. Porque ese es el mismo camino de Cristo. Lo que sucede entre la humillación y la exaltación es nuestra vida. Es lo que vamos a vivir en esta dimensión, en esta tierra. ¿Por qué? Porque nuestro camino va de la muerte de nuestra carne, de nuestro yo, de nuestro ego, a la vida del Espíritu, que es la plenitud de Cristo en nosotros. Y ¿sabes? Cristo es el modelo. Cristo es el molde que el Espíritu Santo mira continuamente para formarte a ti, para formarme a mí. Ese es el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida, formar a Cristo en nosotros, hacer morir las obras de la carne, hacer morir nuestra vieja naturaleza y que se manifieste en nosotros el sentir de Cristo. El trabajo del Espíritu Santo es despertar, es desatrofiar nuestro sexto sentido. Ahora, ¿cómo es el sentir del Espíritu? El sentir de Cristo que Pablo nos exhorta a tener. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Bueno, a la luz de lo que hemos leído en Efesios 2, en Filipenses 2, encontramos, o yo encuentro 6 características de cómo es este sentir. La primera es la que más resalta, o que yo veo que es el cimiento, o uno de los cimientos, es el sentir de humildad. Lo vemos en los versículos 3. Versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, ¿con qué? Con humildad. ¿Estáis aquí? Amén. El versículo 7 y 8 dice, hablando de Cristo, sino que Cristo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, es muy difícil manifestar esta humildad cuando vivimos en la carne. En la carne no podemos manifestar esta humildad. En la carne podemos aparentar esta humildad, pero esta humildad no es una humildad que se fabrica, es una humildad que se expresa porque es parte de una naturaleza en nosotros. No sé si me hago entender. En nosotros, en el Espíritu es Cristo en nosotros. Y cuando nosotros nos manifestamos en el Espíritu, no necesitamos fabricar humildad porque Cristo es humilde. Y la humildad de Cristo se manifiesta en ti cada vez que tú vives en el Espíritu. Este tipo de humildad es la que manifestamos cuando estamos en el Espíritu. Mira, para echar fuera la vanagloria, para vivir en esta humildad, para estimar
como dice, a los demás como superiores a nosotros mismos. Ay. Para estimar a los demás, vuelvo a repetir, como superiores a nosotros mismos. Qué bien nos iría, ¿verdad? Si viviéramos en el Espíritu continuamente. Pero qué difícilmente entramos en el peligroso mundo de la carne. Y ahí es donde aparece la vanagloria. Aparece eso tan feo que se llama altivez y orgullo. Dice Dios que con el humilde habita y al altivo mira de lejos. Así que esta humildad es un pilar fundamental para poder llevar a cabo lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Para que nosotros podamos estar viviendo buscando el beneficio del prójimo, buscando el beneficio de los hermanos. Nuestro ego, hermanos, tiene que estar muerto. Lo mismo para no mirar cada uno lo nuestro, sino para poder mirar lo de los demás. Buscando el bien del próximo, buscando el bien del prójimo y de los hermanos en Cristo. Ahora, hermanos, este precisamente era el sentir de Cristo. Jesús era Dios hecho hombre, pero Jesús no vivía para sí. Jesús vivía en absoluta humillación y humildad. Si como individuos nosotros y como iglesia queremos avanzar, crecer en el llamado de Dios, en todo aquello que Dios tiene para nosotros, nosotros necesitamos ser humildes y manifestar este tipo de humildad. El primer escalón es la humildad. La humildad no es algo que se interpreta, hermanos. Es algo que uno es o no es. Es cuestión de naturaleza. Ahora, déjame decirte algo. La humildad es la base para seguir aprendiendo, para seguir creciendo. La altivez y el orgullo detienen el propósito de Dios. Así que necesitamos ese sentir de humildad, ese sentir de preferirnos en honra los unos a los otros, de amarnos con ese amor y de preferir la honra de mi hermano. No solamente honrar a Dios, no solamente honrar al pastor. Parece que honrar de abajo para arriba es sencillo, ¿verdad? La cosa se complica cuando nosotros pensamos que estamos más arriba y tenemos que honrar de arriba hacia abajo. Pero aquí, hermanos, si queremos ser una iglesia de este tiempo, que entiende los tiempos que está viviendo, tenemos que vivir en esa humildad, tanto de arriba a abajo como de abajo arriba. Amén. Preferir en honra, aún al más pequeño de este lugar. ¿Sabes que Dios te puede hablar incluso por un niño? Hay gente que es tan altiva que dice, yo de este no recibo. Eso es vivir en los 5 sentidos. Cuando uno vive en el 6º sentido, vive pendiente de cualquier cosa, porque Dios puede utilizar hasta un burro, como hoy, para hablarte. Amén. Así que humildad, humildad. No me están saliendo orejas todavía, pero bueno. Dios habita con el humilde. Si queremos que Dios esté aquí, tenemos que movernos en esa humildad. Porque Dios mira de lejos al altivo y al orgulloso. Ahora, la segunda característica de este sentir es que es un sentir de consolación. Un sentir de consolación. La palabra que emplea ahí para consolación en griego es la palabra paraklesis, de donde viene la palabra parakletos. Y esa palabra griega es muy rica en significado, quiere decir exhortación, solaz, consuelo, instrucción que anima con el fin de producir gozo y alegría. ¿Os acordáis de Bernabé? Bernabé era llamado hijo de consolación, porque tenía este mismo espíritu. Era un espíritu de exhortación, un espíritu de consuelo, un espíritu de dar instrucción con el fin de provocar gozo y alegría. Y el Espíritu Santo es nuestro paracletos, ¿sí o no? El Espíritu Santo nos exhorta, ¿verdad? Nos da esa solaz, nos da consuelo. El Espíritu Santo es el que nos da instrucción, el que nos da ánimo, el que nos llena de gozo, de alegría, el que nos llena de paz. Amén.
¿Sabes que este término paraclesis también tiene que ver con profecía? Pero no profecía tanto en el sentido de predecir algo y que se cumpla. O sea, mañana va a llover y que llueva. No, sino más bien en el sentido de aquellos que portan un mensaje. O sea, tú y yo somos los profetas de este tiempo porque tenemos el mensaje de los mensajes. Amén. Tenemos el evangelio y es un mensaje de consolación, es un mensaje de exhortación, es un mensaje para traer gozo y paz. Amén. Así que nosotros tenemos que tener este espíritu de consolación. Este espíritu operaba en Cristo al 100%. Este espíritu era parte del sentir de Cristo. Cristo era un consolador. Cristo era un profeta que anunciaba al mundo el mensaje de salvación. Y este sentir tiene que estar en nosotros también. Continuamente. Constantemente vemos a Jesús consolando, exhortando, dando instrucción, llamando al arrepentimiento y anunciando las buenas nuevas de salvación. El año favorable del Señor. Y lo hacía siempre apelando a las conciencias de todos, incluso de los fariseos. ¿Cómo? Intentando despertar ese sexto sentido en ellos. Pese a que ellos estaban en contra de Él. Si Jesús no hubiera creído que podía despertar ese sexto sentido en ellos, no hubiera ni discutido con ellos. ¿Verdad? Pero lo vemos ahí, intentando consolar, intentando exhortar, intentando despertar ese sexto sentido. Y nosotros tenemos que ser igual. Una iglesia de consolación, una iglesia que es profeta, no tanto porque predice, sino porque tiene el mensaje de salvación. Amén. El mensaje de consolación. Ahora, el tercer sentir, ¿cómo es ese sentir? Es un sentir de amor. El amor es el catalizador de todo lo demás. Es imposible exhortar sin amor, porque si exhortas sin amor, no hay consolación. El amor. La palabra que emplea griego es ágape. ¿Sabes? La traducción de ágape es una fiesta de amor. Una de sus acepciones es que es una fiesta de amor. Es buena voluntad hacia los demás. Amor hacia el prójimo y hacia el próximo. Es afecto y amor fraternal. Amor que se da sin esperar nada a cambio. Ese es el amor ágape. Amor que se enfoca en el bien de los demás y no en el bien propio. Es dar, no es solamente dar. Es darse. Segunda de Corintios 13:11 dice, emplea la expresión el Dios de amor, que significa que Dios es el autor, es la fuente de este amor. No es un amor humano, es un amor que proviene de Dios y tú y yo lo tenemos. Lo que pasa es que algunos lo tienen bien escondido. O lo tenemos. Pero está ahí. En ti está el sentir de Cristo, en ti está este amor. Este amor que no mira por lo suyo, este amor que se da sin esperar nada a cambio. Y así tenemos que operar, hermanos. No hagamos las cosas con doble sentido. No hagamos las cosas esperando recibir. Démonos. Ese era el sentir de mi Cristo. Él nunca operó esperando nada de nadie. Él simplemente amó y expresó el perfecto amor ágape del Padre. Segunda de Corintios 5:14 dice, porque el amor de Cristo me constriñe. Y esto no es que te estriñe, no. La palabra constriñe es que es el que nos impulsa. El que nos motiva, el catalizador de todo lo que hacemos es el amor que hay en nosotros, que Cristo ha derramado. Y que es un amor que no es un amor humano. El amor humano devuelve bien por bien. ¿Verdad? El amor de Dios devuelve bien por mal. Amén. Es ese amor el que necesitamos en la iglesia. Juan 13, 34, 35. Un mandamiento nuevo os doy, es Cristo hablándonos. Que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Como quién? Como Él nos ha amado. Que también os améis unos a otros.
En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor unos con los otros. Amén. Este es el amor que tú y yo somos capaces de experimentar en el Espíritu. No sé si alguna vez has podido experimentarlo. Es bonito el amor que sentimos con los 5 sentidos naturales. Pero, hermano, cuando tú puedes llegar a sentir este amor del que yo te estoy hablando, esto es totalmente distinto. Esto excede cualquier cosa. Como te dije antes en el ejemplo de mi esposa, yo había amado a mi esposa cuando nos conocimos con 19 años. Un bombón. Claro, por los 5 sentidos me quedé enamorado de ella. Y es bonito, y ese amor es bonito, y tiene que estar, tiene que haber una atracción. Pero cuando Dios restauró nuestro matrimonio, yo empecé a amar a mi esposa como la amaba Cristo. Ya me da igual que esté coja, visca, ciega, o que se quede paralítica. La amo y voy a estar a su lado siempre. No sé cómo explicártelo. Es un amor que excede a todo. Igual con mis hijos. Aprender a amar a tus hijos con el amor de Dios. Aprender a sentir por tus hijos lo que Cristo siente por ellos, por tus compañeros, por tus hermanos de la iglesia, por tu compañero de trabajo. Necesitamos el sentir de Cristo. El cuarto es que este sentir, al cual accedemos a través del 6º sentido, es un sentir de comunión. Y la palabra que emplea en griego ahí es koinonía. También muy rica en significado. Koinonía quiere decir ayuda, compañerismo, contribución, ofrenda, compartir. Jesús, hermanos, tenía este sentir. Jesús siempre estaba buscando la koinonía con sus discípulos y con todos aquellos que le seguían. Jesús amaba el compañerismo, amaba el compartir, amaba el ofrendar. Llevaba siempre la bolsa y siempre tenía para los pobres y para ofrendar. Él siempre estaba estimulando la koinonía, el compañerismo, el compartir. Y esto es de extrema importancia. Jesús sabía la importancia de esto. Jesús era Dios, pero Él no vivió de una manera segregada, ni como un llanero solitario. Yo soy Dios, no necesito a nadie. No, Él sabía la necesidad de la comunión y de la koinonía. Nosotros necesitamos tener este mismo sentir también. Sentirnos parte de un cuerpo y desempeñar una función dentro de ese cuerpo. Porque eso es parte de tu contribución. Es parte de tu ofrenda. No solamente el que traigas tus diezmos y tus ofrendas, sino que Dios ha depositado en ti un don, un talento, algo que solamente es tuyo y que Dios te lo ha dado. Y es para que tú bendigas a tus hermanos, es para que tú bendigas al que no conoce a Cristo, es para que tú bendigas y edifiques el cuerpo de Cristo. Y si no lo estás haciendo, no estás en koinonía, no estás contribuyendo. Amén. Necesitamos desempeñar cada uno nuestra función dentro del cuerpo. La mano, mano. El pie, pie. Los ojos, ojos. Las orejas, orejas. No, está feo que la oreja quiera ponerse en la nariz. No, cada uno en su sitio. Cumpliendo su función. Cumpliendo aquello para lo cual Dios lo llamó. Eso es koinonía. Amén. Tener un corazón para la iglesia. Yo no creo en esa gente que dice, yo no necesito congregarme. Ese no era el sentir de Cristo. Yo no necesito, yo oro en mi casa, yo leo la Biblia. Tengo 24 Biblias de estudio. Y he hecho 24 tesis y estoy escribiendo libros. Pero yo a la iglesia voy, pues, como decía el pastor el otro día, ¿no? Cuando le apetece a mi alma. Cuando a mis 5 sentidos le viene bien. Pero no, el que tiene el sentir de Cristo mira hacia la iglesia y se siente parte de la iglesia.
Tiene un corazón para el prójimo, para sus hermanos. Tiene un corazón ofrendador, un corazón que comparte. No son de la cofradía del puño cerrado. No, son gente que se da. Que ve una necesidad y dice, ahí estoy yo con lo que tengo. Amén. No podemos ser esos llaneros solitarios que piensan que no necesitan congregarse. El escritor de Hebreos nos exhorta no dejar o no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Se ve que ya este problema estaba por allí, ¿verdad? Siempre ha estado la carne, o sea que siempre ha habido estos problemas. Pablo, en su maravillosa alegoría, nos dice lo mismo, utilizando la figura del cuerpo. Nos exhorta a lo mismo, a ser ese cuerpo que está unido. ¿Por qué? Porque un miembro del cuerpo, si lo sacas del cuerpo, ¿qué pasa? Córtate una mano y déjala allí y vuelves a los 5 días, verás. ¿Qué le pasa? Que se muere, se seca, se pudre, se inutiliza. Así que tenemos que tener un sentir de comunión, común, unión, sentir de koinonía. Ese estaba en Cristo y lo necesitamos si queremos lograr el propósito que Dios tiene con nosotros como individuos y como iglesia. El quinto sentir era un sentir entrañable. La palabra esta ya se complica. En griego, para entrañable es esplagnon. Esplagnon. ¿No? La palabra quiere decir también muy rica en significado, quiere decir intestino. Antiguamente se creía que el corazón estaba en las entrañas. Quiere decir sentir desde las entrañas. Es un hambre. ¿Alguien ha tenido hambre alguna vez? Pero no hambre de esta que uy, me apetece algo. No, hambre pero desesperada. De esa hambre que una vez yo me acuerdo en un campamento de jóvenes, sabes que los jóvenes no comemos casi, y estuve 2 días sin comer y no sé qué me pasaba, que nada más que bebía, estuve bebiendo pero no comía, y cuando llegué a mi casa, aparté a mi madre, cariño, quita. Abrí el frigo y empecé a sacar, que luego me quedé con las ruedas para arriba 2 horas que no podía ni moverme. Un hambre desesperante, o sea, es ese hambre que no es un hambre superficial, sino un hambre profunda, es hambre de dar de comer, o sea, hambre de dar de comer. No sé si lo pillas. Es algo, es un hambre profunda por dar. Es compasión. El sentir entrañable es el sentir de la compasión. Es tener compasión. Jesús, hermanos, era superlativo en cuanto a la compasión. Había un sentimiento profundo de compasión en él. Jesús era expresivo, pero siempre desde el Espíritu. Jesús no hacía las cosas de una manera mecánica. Jesús ponía el corazón en todo lo que hacía. Jesús no sanaba a un enfermo y llegaba y se sanó. Como un día más en la oficina. Yo me imagino a Jesús aquí adorando con nosotros. No lo veo así, hermanos, con cara de palo y de ladrillo. Que si le das, a veces hay que tocarlo. Digo, a ver si está vivo. Sí, está vivo. Yo me imagino a Jesús danzando a Dios, como el rey David. Yo me imagino a Jesús siendo expresivo, porque Jesús era expresivo. No es bueno que los sentimientos afecten el espíritu, pero sí es bueno que el espíritu afecte tus sentimientos. Yo te estoy diciendo que aproveches para hacer lo que no debes, pero sí que expreses ese sentir que Cristo ha puesto en ti. Que cuando le adores en el espíritu. Y seguramente te va a importar menos cómo suena la canción. O si está desafinando el que canta. O si está en do, en re, en mi o en fa. Porque vas a estar adorando en el Espíritu. Amén. Ahora, Jesús era muy expresivo. Jesús
sentía esta compasión. Dice en Marcos 7, cuando le traen al sordomudo, sordo y tartamudo dice que era. En Marcos 7, cuando se lo traen, dice que él gimió. Y esa palabra en el original es muy expresiva. Dice que es una expresión, dice, manifiesta un dolor inexpresado, o sea, un dolor tan profundo, difícil de expresar. Dice que Jesús gimió en su espíritu. Aquí Jesús no solo lo sanó, sino que se puso en el lugar del enfermo. O sea, Jesús no solamente dio sanidad, sino que Él se impartió. Dice que puso su saliva en Él. Por cierto, la saliva de Jesús no tenía virus. Por si alguno tiene duda o piensa que era antiséptico esto. Jesús era perfecto. Jesús no solamente dio, sino que se impartió para que ese sordomudo, que había nacido sordo y mudo o tartamudo, fuera sanado. O sea, lo que te vengo a decir es que Jesús dice que gimió en su espíritu y dijo, ¡Éfata! ¡Sé libre! Porque Jesús se estaba identificando con esa persona que había nacido sorda y tartamuda. De alguna manera Jesús se estaba poniendo en el lugar de él. De alguna manera estaba viendo cómo la enfermedad, algo que es consecuencia del pecado, estaba haciendo un daño a aquello que había creado Dios a imagen y semejanza suya, que era el hombre. Y nosotros necesitamos esa compasión. Dice que gimió. Es imposible que tú sanes a nadie si no sientes el dolor de la enfermedad del otro. Es imposible que tú des de comer a un hambriento si no sientes su hambre. Es imposible que abrigues al que tiene frío si no ha sentido su frío. Y Jesús se ponía en el lugar de ellos. Jesús no llegaba y decía, te sano, como hacen algunos. Se sano. Jesús dice que lo tomó aparte. Lo tomó aparte. Se preocupó. Yo imagino que en ese aparte, la Biblia no lo dice, pero le preguntó quién eres, cómo te llamas, de dónde vienes, qué te duele, qué te pasa, cuál es. Porque Jesús se quería poner, identificar con él. Amén. No solamente te sano porque tengo poder. No, me identifico con tu dolor. Tengo compasión. En otro lugar dice que tuvo compasión porque estaban escuchándole un poquito más adelante en Marcos 8. Llevaban, dice, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenía de qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días, llevan 3 días aquí escuchándome. O tenían mucha hambre de Dios, o Jesús era muy interesante. Yo creo las dos cosas. 3 días sin comer, escuchando a Jesús. Y Jesús sintió compasión. No puedo enviarlo, no vaya a ser que desmayen por el camino. Y los discípulos dijeron, ¿qué hacemos? No hay. ¿Sabes qué? La compasión desata lo milagroso. La compasión desata lo sobrenatural de Dios. Y muchas veces, escúchame bien lo que te voy a decir, porque esto me duele a mí mucho, mucho, mucho. Muchas veces no pasan más cosas, ni vemos más milagros de Dios, porque no operamos con este sentir de compasión. Si tuviéramos ese sentir de compasión, veríamos más milagros. Dice en Juan 11 que Jesús lloró. Otra expresión, Jesús llorando, el Hijo de Dios. Y dice que lloró frente a la tumba de Lázaro. Y lloró por ver la incredulidad. Por ver que la gente no era capaz de creer, pese a todo lo que estaban viendo, no creían. Porque Jesús quiere que la gente crea. Jesús quiere que la gente se convierta. Jesús quiere salvarlos. Y lloró por la incredulidad y también lloró por la muerte, por lo que la muerte hace en el hombre. Y dice que él lloró. ¡Wow! ¿Te das cuenta que Jesús no era expresivo? Solo voy a poner estos ejemplos. Hay muchos más.
Hay en otros lugares donde dice que también gimió. Ese gemido. ¿Has gemido tú alguna vez así? Dice la Biblia que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En nosotros está ese sentir. No sé si te ha pasado alguna vez estar orando por una persona o una circunstancia que ni siquiera conoces. Quizás es alguien que te han pasado de Bolivia o de otro lugar del mundo con un problema en el grupo de intercesión y estás de repente orando con tus sentidos y de repente el Espíritu te toma porque es el sentir de Cristo en ti y empiezas a gemir, incluso a llorar, que tú dices mentalmente en tu mente, ¿por qué estoy llorando por esto? Es Cristo en ti, es Cristo sintiendo a través de ti. Y necesitamos ese sentir. Necesitamos ese sentir. Aleluya. El sexto sentir. Un sentir de misericordia. Sentir misericordia. Es la palabra eleos en griego, que quiere decir misericordia. Piedad activa. Wow, me gusta esto. Es una misericordia activa. No es una simple lástima superficial, sino es una misericordia que te impulsa a hacer algo. Dice otra de las acepciones es que eleos significa querer librar del merecido castigo a alguien. Wow. Esto es tremendo, hermanos. ¿Sabes? Mira, escúchame, es imposible que tú y yo llevemos el mensaje del Evangelio sin misericordia. Es imposible que nuestro mensaje surta efecto en los corazones de las personas si tenemos una fe muerta. Una fe sin obras es una fe muerta. Tiene que haber una acción, misericordia activa. No es que hacemos cosas para tener fe, es que como tenemos fe, hacemos. Es que como el Espíritu nos constriñe, a través de ese Espíritu de amor nos impulsa, hacemos. Porque es Cristo en nosotros. Es que nosotros estamos continuando el ministerio de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Somos su iglesia. Él es la cabeza. Pero la iglesia está activa. Es imposible que conquistemos todo lo que Dios tiene para nosotros como congregación, para nosotros como individuos, con un espíritu religioso y legalista. Es lo contrario a la misericordia. Por ejemplo, ¿qué sentimos cuando vemos a la gente que está perdida? ¿Qué sentimos? Yo quiero que seamos y que veamos, porque Jesús se encontraba con publicanos y con pecadores, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los publicanos y los pecadores de hoy día? ¿Qué sentimos cuando vemos a gente diferente a nosotros? O que piensa diferente a nosotros. ¿Cuál es nuestro sentir? ¿Cuál es nuestro sentir cuando vemos cómo se levantan los movimientos LGTBI? ¿Es de enfrentamiento? ¿Es de rechazo? ¿Es de odio? ¿O es de misericordia? ¿Cómo sentiríamos? Prepárate, joven. Porque sabes que nosotros, quizá en nuestra generación, nos encontramos con el problema de la droga. Y de ahí surgieron grandes iniciativas. Dios tocó el corazón y tenemos cosas como Remar, Reto. Tantos movimientos en España que surgieron del corazón de Dios para suplir esa necesidad. Pero ¿con qué nos vamos a encontrar ahora? Si nosotros no tenemos el sentir de Cristo, ese sentir de misericordia, no vamos a poder ser utilizados por Dios. ¿Cómo miras al que es distinto al pecador? ¿Lo miras como lo miraban los fariseos? Mira, Jesús odia el pecado, pero ama al pecador. Jesús odia el pecado, pero ama al pecador. ¿Qué sentimos tú y yo cuando vemos a ese tipo de gente? Dice Mateo 9, dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, un publicano, un cobrador de impuestos, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Aquí con prejuicio, Jesús. Le dijo a Mateo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa,
He aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero. Aquí está haciendo referencia a Oseas 6:6. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mensaje sin misericordia igual a religión. Legalismo. Algo inerte, sin vida. La verdad y la misericordia es la fórmula perfecta para llevar el mensaje de salvación. Verdad y misericordia. Verdad y misericordia. Jesús, en él encontrabas la verdad, pero la misericordia, el perdón, la gracia. Amén. Y nosotros necesitamos este sentir para poder llegar a cumplir el propósito que Dios tiene con nosotros y como iglesia. ¿Sabe? Jesús vivió toda su vida en el Espíritu. Él fue el hombre 100% espiritual. Todos sus actos emergieron de lo que Él atesoraba y guardaba en su interior. Su corazón nunca se dejó llevar únicamente por los 5 sentidos naturales. Él se movió a través del 6º sentido, a través del Espíritu. Él se movió por el Espíritu. Su corazón jamás fue preso de amarguras, ni de odio, ni de celos, ni de contiendas, ni de temores, ni de ansiedades, ni de envidias. Tampoco fue esclavo de la baja estima, ni de la alta estima. La ansiedad nunca gobernó su vida. Nunca Jesús manipuló, ni reprimió a nadie esperando recibir algo a cambio. Jesús vino a darse. Vino a darse, y al darse Él dio vida en abundancia. Él vino a proclamar el año favorable. Él vino a dar libertad a los cautivos, a sanar a los enfermos, a echar fuera demonios. Ese es nuestro Cristo. Amén. Ahora, tú dime a mí, si cada uno de nosotros no hemos encontrado esto en Jesús, cada uno de nosotros hemos encontrado esa humildad en Cristo. Cada uno de nosotros hemos encontrado el mensaje, hemos encontrado la consolación en Cristo. Cada uno de nosotros hemos recibido ese amor, que es ese amor ágape, ese amor que supera todo entendimiento humano. Todos hemos recibido comunión con Él. Todos hemos recibido compasión. ¿A que sí? Y todos hemos recibido misericordia. Y ahora nosotros tenemos que ser el espejo que refleja todo eso al mundo. Este es mi llamado, hermanos, hoy. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ahora yo te quiero preguntar, ¿estamos sintiendo nosotros así, amados? Yo te quiero preguntar, ¿qué estás sintiendo en medio de esta pandemia? Porque tú y yo estamos llamados a ser la iglesia de este tiempo. Y es importante cómo estás mirando todo. ¿A través de qué sentidos estás mirando esta pandemia? ¿Estás sintiendo lo que siente Cristo en medio de esta pandemia? Quizá es natural que en medio de toda esta zozobra e incertidumbre, nuestros 5 sentidos nos hagan sentir temor, ansiedad, incertidumbre, desesperanza, incredulidad. Pero si tú te levantas y miras desde el 6º sentido, miras desde el Espíritu, vas a poder sentir lo que Cristo está sintiendo ahora mismo. Y no solamente eso, sino que te vas a activar. Porque todo esto se va a manifestar en ti. Va a haber en ti humildad. Va a haber en ti un espíritu un sentir de consolación. Va a haber en ti un espíritu de amor. Va a haber en ti un espíritu, decidme más, de comunión, de coinonía, de cuerpo. Va a haber en ti un espíritu de compasión. Va a haber en ti un espíritu de misericordia. Salgamos. Los 5 sentidos son maravillosos. Pero necesitamos el 6º sentido. Necesitamos mirar la necesidad de este mundo en este preciso instante, porque somos la iglesia de este momento. No somos la iglesia de hace 2 siglos, ni la iglesia de dentro de un siglo. Somos la iglesia para este tiempo.
Y necesitamos el sentir de Cristo. ¿Qué está viendo Cristo a través de esta pandemia? ¿Qué siente Él por el perdido? ¿Qué siente Él por ti mismo? ¿Qué siente Él por tus hijos, por todo lo que viene por delante? ¿Qué está sintiendo Jesús? Amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo. Mira, si sentimos y entramos en esta dimensión del Espíritu y sentimos como Cristo, si vivimos en el Espíritu, vamos a poder ser los individuos y la iglesia de este momento, de la historia, aquí en España. La iglesia que Dios tiene diseñada para este momento. Si nos ejercitamos en este sexto sentido, dice la palabra que tenemos que estar ejercitados. Que tenían ejercitados por el uso. El Señor nos viene hablando de que miremos hacia arriba. Alzad vuestros ojos arriba. De que miremos a Cristo. El Señor nos hablaba la semana pasada de que le busquemos. ¿Para qué todo eso? ¿Para qué tengo que mirar a Cristo? ¿Para qué tengo que buscarle? ¿Para qué este 4x10 que hemos anunciado? ¿Para qué? Para que se despierte en nosotros el sentir de Cristo. Para que nosotros podamos latir como iglesia al son del corazón de Cristo. Amén. Así que si nosotros hacemos esto, vamos a ser una iglesia llena de humildad. Y que va a ir en constante crecimiento. Porque la humildad nos permite crecer. El orgullo nos detiene. La humildad nos hace avanzar. Si nosotros nos movemos en ese sentido, vamos a ser una iglesia humilde, no altiva. No esa iglesia que se piensa que es la última revelación y la última Coca-Cola del desierto. No. Vamos a ser una iglesia de consolación, que vamos a tener un mensaje para dar. No un mensaje para predicárnoslo entre nosotros y estar ahí ahondando y pelando el lápiz y viendo a ver si la falda sí, la falda no, todas esas tonterías. Sino un mensaje para aquellos que están ahí fuera. Vamos a ser los profetas de este tiempo. Vamos a ser aquellos que portamos el mensaje de consolación, el mensaje, la buena noticia del Evangelio, el mensaje de salvación. Amén. Una iglesia llena de amor, que no busca solamente lo suyo propio, sino que da sin esperar nada a cambio. Que nos necesitan en algún sitio, ahí vamos. No queremos nada, solo la gloria de Dios. Amén. Ese tiene que ser nuestro espíritu. Una iglesia en coinonía, en comunión y no dividida. En comunión, en común unión. Una iglesia entrañable, llena de compasión y no una iglesia mecánica, indolente, que hace las cosas porque tocan, sino que pone el corazón en todo aquello que hace, que siente desde las entrañas. Una iglesia llena de misericordia y no de religiosidad. Una iglesia donde los brazos están abiertos. Una iglesia que es inclusiva, no exclusiva. Una iglesia como Cristo en la cruz, con los brazos abiertos para todos. Con la verdad, pero con la misericordia. Amén. Bueno, pueden salirlo. Vamos a cantar esta canción. Ponte de pie, dale gloria a Dios, porque Él nos ha hablado esta mañana. Amén. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. ¿Me puedes poner la primera diapositiva? Cristo es esa puerta que nos da acceso a ese sexto sentido, que nos da acceso a la vida del Espíritu, que es una vida llena de luz y no de tinieblas. Cristo es la puerta de acceso a este sexto sentido. Cristo es la puerta de acceso a la vida del Espíritu. Aleluya. Y sabes, en esa vida es donde tú vas a encontrar todos los tesoros que Dios tiene para ti.
Cristo es la puerta de acceso a la luz y a la vida eterna. Detrás de esa puerta está todo lo que Cristo quiere hacer con tu vida, el propósito. Está su sentir para ti, para tu vida y también para lo que Él quiere hacer en el lugar donde te ha puesto. Padre, yo te pido, Padre, Señor, que tú despiertes, Señor, ese sexto sentido en nuestra vida. Que salgamos de la superficialidad de nuestros 5 sentidos tan necesarios para vivir, pero que seamos personas que vayamos más profundo. Que se despierte en nosotros ese sexto sentido para sentir lo que tú sientes. Para mirar, Señor, con tus ojos. Para escuchar con tus oídos. Para tocar con tus manos. Para oler como tú hueles, Señor. Para saborear como tú saboreas, Señor. Queremos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a morir cada día para poder vivir en el Espíritu. Amén y amén. Vamos a cantar. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad
Tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Amén, sí, Señor. Queremos ir más allá de lo soñado, Señor, más allá de las barreras de lo natural, Señor. Queremos que tu Espíritu, Señor, nos lleve tras esa puerta que es Cristo y nos introduzca, Señor, en todo lo que tú tienes para nosotros, en todas las riquezas, Señor, que van más allá de cosas naturales o riquezas pasajeras, Señor, sino que tienen una repercusión en lo eterno. Queremos vivir en el Espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.